todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. ¿Tu negocio necesita más clientes? Entonces necesitas estar donde la gente escucha, mira y participa. Hoy, la radio ya no es solamente radio. En AM530 tu marca entra a una comunidad real. Aire, streaming, redes sociales y menciones en vivo. No importa si tenés un comercio, una pyme o un emprendimiento. Armamos campañas accesibles, creativas y pensadas para que inviertas mejor y vendas más. Porque cuando una marca conecta con una comunidad, se vuelve parte de la conversación. Mándanos un WhatsApp al 11 64 19 16 50 o escribinos a nuestro mail anunciosam530@gmail.com y armemos juntos una propuesta para tu negocio. En tiempos difíciles, regálese una radio. Sube el volumen, gira el dial a la izquierda y escuche el mensaje. La radio propiamente se mete adentro de la cabeza. Ni pueden matar los libros ni pueden matar la radio. Los libros son como el cariño, los tenés, te acarician, los tenés en la mesa de luz, en la cocina, en cualquier lado. Y la radio también te acompaña. Yo lo tengo en todas partes de mi casa. Me acompaña, me educa, me enseña, me prepara. Así que viva la radio. Reproduzca la información. Rompa el aislamiento. Ahora usted es la radio. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! La García, en Somos Radio. Aunque no afecte a la economía y aunque tú creas que es absolutamente inocente, sácalo inmediatamente. Dile, disculpa hermano, pero esto me está haciendo un daño político descomunal. Los que voten en contra, bueno, veamos quiénes son. Claro. Porque Adorni, ahora directamente, después de la última entrevista, etcétera, quedó claro que le mintió al Congreso de la Nación. Entonces, ¿qué diputados, qué senadores se van a bancar esa? Bueno, que pongan el nombre, ¿no? Adorni no es solo él. Es él, es Andís, es el fraude del modelo, que a la gente le dicen, aguanten, no importa si baja el consumo de carne, a los jubilados le tenemos pisado hace 2 años y medio el bono, no importa, y mientras tanto vinieron a hacerse millonarios de una manera insaciable. A ver, los rectores se llevaron lo que querían, hicieron lo que tenían que hacer, ese 20% de aumento que venían pidiendo. Se inyectó 50.000 millones de dólares para los hospitales universitarios, que está muy bien. ¿Dólares o pesos? Perdón, pesos. Los estudiantes se llevaron un aumento de las becas del 50%. Y nosotros, por ley, necesitábamos un aumento del 51% o actualizado del 54%, le llevamos un 23.4%. Claramente el salario pierde. Esa gente los odia. No, al contrario, deben estar brindando. Yo, la verdad, no quiero ni pensar en ellos porque no vale la pena. Tenemos que pensar en nosotros, fortalecernos en lo que sigue y que nunca más suceda lo que hemos tenido que sufrir nosotros. Lo que vemos es que pasa el tiempo, pero queda el ejemplo y queda la lucha, así que, bueno, recordarla siempre a Tati, sobre todo en momentos de duda o en momentos donde necesitemos que alguien nos acompañe, siempre va a estar Tati. Cuando anunció que iba a ser candidata, fue detenida automáticamente a partir de esta condena injusta y ahora tenemos que pelear para instalar que esta condena es ilegal, que se tiene que rever esta causa y el año que viene poder llevar adelante una elección con quienes quieran ser candidatos, presentarse, llevar adelante una estrategia y bueno, a partir de ahí poder competir y ganar las elecciones y sacar a este gobierno. La García, en Somos Radio. Gente de todos los lados, vientos amigos de Dios, carguen sus armas, aunque sea carglas de ganas, y tiren
Aquí la radio. A la hora más caliente del sol nos encontramos hoy y cada día. Bienvenides, comunidades, compañeros, bienvenida yo misma, ¿no? Sí, la verdad que Hola, sí. ¿no? ¿Cómo estás, Agus? ¿Cómo va? Sin tanto tiempo. ¿Me extrañaste? No me ¿Qué te mientas. parece? No me mientan. Nunca no extrañé me tanto. mientan. Nunca extrañé tanto a alguien en mi vida. Yo también los extrañé de verdad. Sí. Y no estoy mintiendo. Yo tampoco. No estoy mintiendo. Fue un regreso de un viaje increíble de acompañamiento con Alicia Castro y reuniones en Sicilia. Y ahí les traje unas cositas para que prueben. Y pensé que cuando volvía no iba a estar Adorni. Tenía la ilusión, ¿viste? Tenía la ilusión. Dije, no sé si vuelvo y Adorni del pendrive, que no sé qué, que no sé cuánto. La declaración jurada, que por fin me perdí la presentación de la declaración jurada de Adorni. Pero qué maravilla ese dibujo, qué acuarelazo que metió. Divino. ¿Qué Increíble. más pasó? No, pasó de todo, ¿viste? Y llegó en un día clave, ¿no? Juega. ¿Hay clima de mundial? Ya, yo vengo de Italia. En Italia no, porque está fuera del mundial. Vi a 2 o 3 personas una vez en un barcito al paso, tomando un ristretto, un café italiano. Las vi ahí mirando un partido. Hola, Gustavo Cirelli, saludo, voy saludando a la gente. Tengo algo para ti. Pero clima de mundial recién ahora, ¿no? ¿Te puedo hablar personalmente o en general? Lo que vos observes. Para vos sí. Sí, yo para me vos metí. sí, Yo claro. me subí. Vos te subiste a la ola. Le pido mil disculpas a la gente. No, pero está me subí. bien, está bien. Hay una cosa de la argentinidad que es innegable. Sí. Hay una transmisión de la argentinidad que tiene el portar la camiseta que es innegable. Ahora, es cierto que es un mundial extraño. Es un mundial de merda, ¿no? Vamos a decirlo así. Bien, lo Perdón, dijiste, lo había tenía que decirlo, sí. alguien lo tenía que decir y lo dijo Agustín Caballero. Hay que ser gráfico, Es un mundial de merda. De merda. Pero, bueno, hoy juega la Argentina, ¿no? Ese es el dato. Hoy juega Argentina y vienen pasando muchas cosas, ¿no? ¿Lo Sí. viste al 9 de Irán festejando con disparos a la tribuna? No, Bueno, ahora te cuento. empató Irán ayer. Empató con Nueva Zelanda, Empató sí. con Nueva Zelanda. Y habló el otro 9 de Irán, porque tiene 2 9, diciendo que este mundial es un desastre. Así lo dijo. Claro, y aparte no pueden dormir en Estados Unidos, ¿no? No. Jugaron y se tuvieron que ir. Sí. Y el que deportaron del Senegal era el árbitro somalí. El somalí, lo deportaron porque no podía estar en Estados Unidos. Una locura. Pero viste que todo pasa por algo. Ahora es un ídolo somalí. Claro, por supuesto. Fue recibido por más de 50.000 personas en una cancha en Sí, Somalia. impresionante. Y es el ídolo de las mujeres. Mira, incluso. yo me trajo Franco, un taxista amigo muy futbolero, que no es Juan Ranieri, es el hermano Franco Ranieri, muy futbolero, pero muy, hincha de River, va a la cancha, le gusta el fútbol, sabe de fútbol, vive el fútbol, respira el fútbol y me dice, este mundial es raro. Sí, a mí sí. me dice, me pasan cosas raras con este mundial. Hay algo que no convence. Hay algo que no cierra, ¿viste? Hay algo que no cuaja. Yo creo que además hay una reminiscencia histórica de mundiales terribles, que es como que se viene todo junto, ¿no? Sí, puede ser. Una selección que tampoco enamora, la verdad. No, para nada. Pero lo que sucede es que cualquiera que tiene 2 dedos de frente no puede disfrutar un mundial a sabiendas de lo que hay por detrás. Es ¿no? muy raro todo. Que Estados Unidos esté celebrando no sé qué mientras está bombardeando a un pueblo. Es ¿no? muy raro. Y además todas las cosas que nos van poniendo por la cara, ¿no? Como el cooling break para 2 minutos de publicidad, que se corta un partido por la mitad. Que es para publicidad. Sí. ¿Sabés que la mayoría de la publicidad, no sé si la viste, es de casas de apuestas? Ayer hice con mi viejo el test. Ah, ¿sí? Sí, generalmente son 2 de casa de apuestas, 1 de alcohol y 1 de comida rápida. Generalmente. Bueno, 2 y 13 minutos, repasamos. Tenemos muchas cosas para decir, imagínense, vengo sin 2 semanas de aire, estoy así que quiero hablar de todo. Por supuesto que llegué con el fallecimiento de la madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, Tati Almeida, y con el corazón estrujado. Por supuesto que en un ratito vamos a ir al móvil donde continúa la despedida a la madre de Plaza de Mayo. Llego además en el aniversario, uno más, del bombardeo
a la Plaza de Mayo, venía caminando, cruzando para venir acá a la radio, que queda muy cerquita de la plaza, y miraba en el alrededor cómo se conjugan los tiempos y se actualizan los presentes, y a su vez vengo de Europa, ¿no? ¿Dónde quiero contarles? Después vamos a ir charlando, en algún momento quizás se escriba alguna cosita más reflexiva, pero en la percepción de la burbuja por la cual me moví junto a Alicia Castro en Ortilla, ahí en Siracusa, en Sicilia, el diariero del pueblito de Ortilla, que además es amigo de Alicia y le vende los diarios y conoce Argentina y etcétera, dice: Milei es un loco. Marilia Mascari, que tiene una librería donde hay mucha cultura, y en Ortilla dice: Milei está loco. La percepción de Doriana en un restaurante muy que además tiene una postura firme en contra del genocidio en Gaza: Milei está loco. Diversas personas del común, de la comunidad en Siracusa, en Sicilia, perciben a Milei como un loco, como alguien que está loco, como alguien que delira, y lo asocian directamente con Trump. Les traigo ese dato de observación de este viaje de acompañamiento que hice, y que estoy acá recién llegada, saludando a Luis Brustein. Hola, Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Qué bueno verte. Igualmente. Me imagino que la habrás pasado súper bomba. Muy bien. Mientras nosotros acá sufriendo. No, que yo dije, vuelvo y no está Adorni, por ejemplo, pensé. No. Lo tenemos que seguir sufriendo. No, sufriendo. Un tiempo sufriendo. Bueno, repasamos unos segundos, este famoso y ya clásico clip de apertura, ese conjunto de voces que ustedes escuchan cada vez que arranca La García por la M530. Escuchaban a Durán Barba diciendo un poco lo que yo pensaba que iba a ocurrir, pero no pasó. Yo le aconsejaría a Milei que lo saque a Adorni, dice Durán Barba. Natalia Bolosín en 1111, el programa de AR12. Está bien que se debata la destitución de Adorni porque le mintió al Congreso. Cecilia Moró en C5N, la diputada: el caso Adorni es el fraude del modelo, a la gente le dicen que aguanten y ellos se hacen millonarios. Pablo Perazzi, el secretario general de FEDUBA: llegaron a un arreglo económico en los recortes, los hospitales universitarios, y se subieron las becas de los estudiantes. Los salarios de los docentes no. Quedaron atrasados respecto del reclamo. Estela de Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo: el gobierno debe estar brindando por la muerte de Tati Almeida. Axel Kicillof, hablando en la despedida, en el velatorio de Tati, donde ya vamos con el móvil: siempre estaba cuando se la necesitaba, nos deja un ejemplo. Y Horacio Pietragala, exsecretario de Derechos Humanos, nieto recuperado: un buen comienzo, estuvo acá en el programa, un buen comienzo en la M530, tenemos que instalar que se revea la condena a Cristina, que sea candidata y sacar a este gobierno. Arrancamos aquí en este martes. Agustín querido, me das coordenadas, quiero disfrute, ya vamos al móvil, está Luis Brustein, tenemos una cantidad de cosas para compartir. 13 grados en este momento en la ciudad autónoma de Buenos Aires, sin humedad del 69% y presión de 1014 hectopascales, con un cielo despejado completamente. Seguirá así durante la tarde, y para la noche tendremos un cielo algo más nublado. De igual manera, un 0% de probabilidad de precipitaciones. Para mañana y los días subsiguientes, las mínimas oscilarán entre 6 y 10 grados y la máxima entre 15 y 13 aproximadamente, sin lluvias que se esperan para lo que quede de semana. Les paso las vías de contacto, en realidad primeramente las redes sociales, que son Somos Radio M530 en todas las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram, donde se les ocurra, y fundamentalmente en esa primera, en YouTube, donde si tocan la solapa en vivo, nos pueden ver en nuestro formato streaming que estamos haciendo en este momento, y como siempre decimos e inauguramos también con Juli Saud, esperamos no decepcionarnos, ¿no? Creo que no. Bueno, pasamos al Quiero Disfrute, si dale, te parece. Por favor, sí. Allí vamos. Bueno, hoy vamos a estar sorteando lo que veníamos sorteando justamente. Quiero Disfrute, quiero revancha. Un par de entradas para Luis Salinas, que va a estar en el Torcuato Tazo. Me encanta. Es genial, ¿no? Genial Luis Salinas. Toca la guitarra como los dioses. ¿Te gusta Luis Salinas? Sí, claro. Luis.
Sí. Yo creo que él y Juan Falú son los dos personajes. Sí, tal cual. Los dos guitarreros máximos. Tremendo guitarrista Luis Salinas. Vamos a estar sorteando un par de entradas porque después de su gira por Francia vuelve al Tazo a festejar su cumpleaños el 24 de junio a las 20 horas en Torcuato Tazo, Defensa 1575 en San Telmo. Y dicho sea de paso, este jueves en los Guardianes de la García va a estar Luis Salinas en piso. Muy bien. Para participar por este Quiero Disfrute, que les recuerdo, un par de entradas para ver a Luis Salinas, ponen al 11 32 000 530, 11 32 000 530, los 3 últimos números del DNI y su nombre, nos ponen Quiero Disfrute para ver a Luis Salinas, con eso que les digo, y ya van a ser elegibles para este premio que estaremos repartiendo al final del programa. 12:19 y nos vamos ya mismo a la despedida de Tati Almeida, el cortejo fúnebre. Entiendo que va a partir rumbo a San José 11-11. ¿Es así? Martín Suárez, querido, te saludo. ¿Cómo va? Qué lindo escucharte, Cintia García. Bienvenida de vuelta a nuestra casa. Sí, acaba de partir el cortejo fúnebre, justo 12 en punto, hacia la casa de Cristina, a que le dé el último adiós a Tati Almeida, que quería estar con ella, que quería escucharla, que quería reunirse y que lamentablemente la justicia no dejó este último encuentro que se concrete con Cristina, ¿no? Y Tati. Va a pasar por San José 11-11 con una caravana de autos interminable y luego se dirigirán hacia el cementerio de la Chacarita, donde Tati finalmente va a descansar en paz. Es increíble la cantidad de jóvenes, Cintia, la cantidad de militancia, los referentes políticos, sindicales, de todos los colores, peronistas, de izquierda, que se acercaron a darle el último adiós a Tati, con homenajes que iban apareciendo de artistas como por ejemplo Peteco Carabajal, que cantó un par de temas. Después la jornada de ayer también fue multitudinaria. He venido en las dos jornadas y daban vuelta sobre Avenida Rivadavia, cubrían completamente todo este barrio de Almagro, que se vio acongojado con la despedida a Tati. Uno de esos referentes políticos, militantes y también actual senador nacional de Unión por la Patria es Guado de Pedro, que estuvo presente. Hablamos con él unas palabras y si te parece lo escuchamos. Por Cintia. supuesto, dale. Sí, se nos va el cuerpo de una compañera militante que nos enseñó a luchar, que fue una luz para muchos de los hijos, ella, Eve, las abuelas, pero queda su lucha, queda toda esa energía, porque Tati, además de sus convicciones, tenía una sonrisa y una felicidad. Ella decía que para luchar había que estar alegre, así que nos vamos a quedar con el recuerdo de una compañera que peleó por la memoria, la verdad y la justicia en Argentina, por una compañera que nos enseñó que todas las luchas se hacen con alegría, así que la vamos a recordar siempre. Y la lucha sigue más que nunca, ¿no, Guado? Sí, siempre, siempre. Uno de los aprendizajes de las madres y las abuelas es que la mejor lucha es la que no se abandona, ¿no? Ellas toda su vida peleando, toda su vida luchando, haciendo de su vida un propósito por una causa noble y colectiva. ¿Qué decirte de las madres, no, Cintia? Llenas de vida, llenas de fuerza, llenas de alegría al mismo tiempo, esa lucha interminable. Bueno, se la extraña muchísimo a Eve, se le va a extrañar muchísimo a Tati. Fue una jornada muy, muy emotiva, con la militancia presente como siempre, pero con una lucha transgeneracional, ¿no? Había de todas las edades. Y me parece que además las madres siempre dieron un mensaje de perseverancia en la lucha, ¿no? Esto que la frase que siempre Eve decía, la lucha nunca es un rato. La palabra de Tati después de en cada mensaje es no nos han vencido, y además lo decía con unos signos de admiración inmensos, ¿no? Decía no nos han vencido y lo gritaba en la cara de quien fuere. Yo recuerdo, por ejemplo, qué sé yo, distintas situaciones en las que estuvo Tati durante todos estos años, por ejemplo, pidiendo por la libertad de Milagro Sala, luchando siempre por todas las causas injustas,
las madres son además de todo, además de ese faro, son un horizonte de solución de conflictos, ¿no? Cuando uno no sabe o piensa cómo se resuelve esto, esas situaciones dilemáticas, ¿no? O que parecen dilemáticas, o que no tienen salida, o ese fin de la historia, ¿no? Y si uno piensa... Ahí automáticamente te preguntás qué hubiera hecho Eve, qué hubiera hecho Exacto, Tati, si uno ¿no? piensa en las Norita, madres, claro. si uno piensa en las madres, si pensamos en las abuelas, inmediatamente aparece una señalización de solución de conflictos, pero real, concreta, en el horizonte inmediato en el cual uno hace unos instantes no encontraba el camino de salida, porque si durante 50 años, en las condiciones más extremas de silenciamiento total de una sociedad que justamente no festejaba un mundial mientras había miles de desaparecidos, ante la impotencia de ser mujeres con un pañuelo y sentirse impotentes porque no podían saber dónde estaban los hijos y los nietos. Si ellas pudieron, ¿qué no podremos todos nosotros los que seguimos? Quedan pocas madres, quedan pocas abuelas. Lo que tenemos que hacer es ponernos enteros, dejar que nos atraviese la tristeza, pero seguir forzando un porvenir de futuro con esa señalización que las madres nos dieron y nos seguirán dando. Así que imagino, ¿no?, que como la multitud en el cortejo, imagino los abrazos, imagino esa despedida, la estamos viendo, la estamos compartiendo, la estamos viviendo, y que seas presente ahora y siempre. Gracias, Martín. A vos, Cintia, y a defender este pañuelo que es un símbolo patrio, no es un emblema, es un símbolo patrio. Por supuesto, como siempre, micrófono abierto. 2:25. Martín Suárez. La García. Sabemos que parece radio, pero son abrazos. Doce y 26. Luis Brustein, leí tu columna, tu nota sobre Tati en página 12. Tenía la casa llena de nietos y hijos, y me llamaron para avisarme que había fallecido Tati. Y yo me mantenía en contacto con Tati. Tati había sido amiga de mi madre. Mi madre era más grande, ¿no?, que Tati. Y bueno, fue bastante emotivo. Yo pensaba esa frase que decía recién, en los 70, cuando se enterraba fallecía un compañero, se decía a un luchador, no se lo llore, se lo reemplaza. Y era una boludez, porque son las dos cosas. Sí, claro. Bueno, fue muy emotivo, mucha gente, de todos las ramas, de todas las internas. Estuvo el gobernador Axel Kicillof, se quebró porque en un momento se puso a hablar estaba la hija Fabiana de Tati, se puso a hablar y se quebró. Estaba Jorge Tayana, bueno, eso ayer, ¿no? Muchísima gente. Mucha gente. Como Tati hubiera querido. Estaba quizás, Recalde también, No, había mucha gente. Tati lo que tenía era una enorme energía, ¿no? Sí. Y la transmitía porque incluso cuando estuvo ahora internada antes de morir, hay fotos de ella que se está riendo porque le están sacando la foto en la cama. Y después, y tenía una dolencia dolorosa, ¿no? Bueno, esa es la... Va a ser difícil todo esta historia, o sea, ya las madres que van quedando implica una responsabilidad. Y mira, el tema de la columna que voy a hacer tiene que ver con esto, porque este gobierno viene jodiendo con que si vos hablás de derechos humanos y de la dictadura en las aulas, estás politizando, estás bajando línea, le estás llenando la cabeza de mierda a los chicos. Entonces te aparece un profesor en una universidad delante de 200 estudiantes
de medicina y amenaza a una chica diciéndole: a vos te tendrían que matar, meter en el baúl de un Ford Falcon verde y tirar tu cadáver por ahí, delante de 200 chicos. Bueno, quería hablar de eso. 12:29. La García, en Somos Radio. Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El municipio de Moreno pone a tu disposición Casa Pueblo, un espacio de acompañamiento pensado para recibir y escuchar a personas y a familias atravesadas por los consumos y las adicciones. Brindamos tratamientos terapéuticos gratuitos, talleres en prevención de consumos en adolescentes y jóvenes, grupos de contención para familias y referentes afectivos. Además, contamos con puntos de primera escucha que están en distintos puntos del municipio y una guardia de 24 horas solo para emergencias. Para más información, búscanos en las redes como Casa Pueblo Moreno. El municipio a tu servicio. Municipio de Moreno, donde crece la esperanza. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800 666 8400. Lo nuevo en Ediciones Continente. El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei, de Francis Rosenberg. ¿Podemos tolerar la política de la crueldad contradiciendo el preámbulo de nuestra Constitución? Un libro que recopila diversas perspectivas y analiza el fenómeno actual a fin de dar herramientas para transformar la realidad. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Y de pronto, la radio te da la mano. La García. La información es un buen trato.
12:34. Bueno, y en este día donde pasa de todo, ¿no? Si algo tiene este país es que pasa de todo todo el tiempo. Hay un ex juez federal en lo penal económico, fue juez entre 1993 y 2007. Una de sus causas más conocidas fue la investigación de lo que se denominó aduana paralela, y me voy tan a los 90, esa cercanía con enfrentamiento con Domingo Cavallo, etcétera. Y esta línea, el ex juez Guillermo Tiscornia. Guillermo, Cintia García, Luis Brustein, te saludamos desde la M530. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenos días y muchísimas gracias por la oportunidad de este contacto. No, te agradecemos. Nos tuteamos, ¿te parece? Hacemos código de conversación. Así me siento un poco más joven, porque mis 72 años están a la vuelta de la esquina, así que gracias por hacerme sentir más joven. Está muy bien. Te agradecemos la oportunidad de charlar. Bueno, queríamos tener primero una percepción de esta nuevo sistema de designación que está la firma del decreto del presidente Milei, donde va a simplificar, comillas digo, simplificar algunas cuestiones sobre los pliegos de nombramiento de jueces. Por ejemplo, se elimina la obligatoriedad de que en la Corte Suprema haya mujeres. ¿Qué mirada tenés sobre eso y en general sobre este gobierno? Bueno, muy regresivo, es decir, este decreto es tremendamente regresivo porque elimina la participación ciudadana en lo que tiene que ver algo tan trascendente como la designación de quienes van a definir nuestros patrimonios, quienes van a definir nuestras libertades, no solo las cuestiones patrimoniales. Entonces esto es gravísimo y sobre todo el prescindir del cupo femenino me parece que lo más grave de todo, a mi modo de ver, porque esto de no permitir que la ciudadanía controle la designación de los jueces me parece lo más antidemocrático que puede concebirse. Es decir, que se elimine la posibilidad de que una audiencia pública, el público puede impugnar o puede hacerle preguntas, o mejor dicho pueda cuestionar o formular críticas puntuales a los mecanismos de designación de los jueces, me parece gravísimo. Es tremendamente. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen, Guillermo? ¿Por qué te crees? Es como una desregulación de las de Sturzenegger para la designación de jueces, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Y para aumentar el margen de discrecionalidad, para decir, no tener que dar explicaciones si elijo a un candidato que no tenga sólidos antecedentes curriculares o que no tenga la suficiente experiencia acumulada en el ejercicio de la profesión, o porque tenga algún pasado medio vidrioso o medio tenebroso, y de esa manera pueden eludir ese tipo de participación ciudadana. Creo que esto tiene que ver con una visión autoritaria del poder y con un criterio donde se exacerba la discrecionalidad, ¿no? Me parece que es eso. Y es como la gestión Maíquez, ¿no? Es el resultado de la gestión de Maíquez como ministro de Justicia. Vos los conocés al clan Maíquez, por decir algo. El nombramiento, ¿no? La confirmación del padre de Coco Maíquez en ese cargo que venía subrogando. ¿Qué nos podés contar de esa gente? Bueno, con respecto al joven Maíquez está muy alejado de mi generación. Uh-huh. Vos estás hablando con un tipo de 71 años de edad para 72, y este joven Maíquez no sé si llega a 50. Al padre me la aproximo más, por más que va a llegar tiene 75 y va a llegar a 80, que es lo que le han prorrogado la jurisdicción para 80, pero otros magistrados no. Fíjate vos que en la Cámara Federal de Casación Penal hubo otros magistrados que alcanzaron el límite constitucional de 75 años. Por caso el doctor Eduardo Rigui lo mandaron a la casa, uh-huh. A la doctora Cartucci la mandaron a la casa, porque en cambio hay algunos que tienen coronita, ¿no? Entonces acá hay mucha discrecionalidad y de repente yo creo que he escuchado fundadas críticas de tu colega Carlos Pañi respecto del funcionamiento de todo este nepotismo que se genera alrededor de la justicia, y que en cierta forma la familia Maíquez lo encarna muy bien, ¿no? Vos tenés en cuenta que no solo Carlos Maíquez y Coco Maíquez y Juan Bautista Maíquez, sino que hay varios más que están ubicados en distintos sectores de la función pública. Entonces, esto es el nepotismo ilustrado, o sea, lo tenés bien en forma desembosada a la luz del día. Y no les importa absolutamente nada. Fuiste
fuiste juez federal en lo penal económico, ¿no? Sí. Te quería preguntar, por tu observación, tu expertise, tu mirada como ciudadano, el tema de todo alrededor del jefe de gabinete, ¿no? Con el tema de Adorni, su declaración jurada, ¿qué debería pasar con Adorni frente a este? Sí, bueno, te contesto. Sí. Por un lado, Adorni es sinónimo de inconsistencias y de un interminable mar de contradicciones. Adorni realmente está en una situación muy complicada desde el punto de vista judicial, por razones más que obvias, ¿no? Es decir, en primer lugar, vos te acordás que allá por marzo-abril, no solo ante el Parlamento argentino, sino en las pocas entrevistas que dio, donde se sentía muy cómodo, ¿no? Parece que seleccionaba colegas tuyos que no le generaban la menor incomodidad. Él se jactaba de decir que sus declaraciones juradas, las patrimoniales, sobre todo ante la Oficina Anticorrupción, no admitían fisuras, que todos los ítems estaban correctamente declarados, que no había ninguna duda. Bueno, después nos encontramos con un giro copernicano que ya conocemos, donde él dice, no, miren, en realidad yo tuve este dinero en negro, no lo declaré. Y después con un burdo artilugio pretende decir de que todo este volumen patrimonial él lo obtuvo en el segmento que va del 2013 al 2018, tratando de esquivar la figura del enriquecimiento ilícito de funcionario público, del 268. Está tratando de salirse de esa figura delictiva diciendo, no, cuidado, yo esto lo atesoré en momentos en que estaba en el sector privado, lo cual es muy endeble la argumentación, por varias razones. Primero, porque él dice, abrí la puerta de un armario, oh sorpresa, me encontraré con mi hermano con ese dinero de mi padre. Punto número 1. Punto número 2. Dice, bueno, con $200.000 iniciales, en el 2013, 2014, hice una fuerte inversión en criptomonedas, cuando aquel mercado cripto era incipiente y era muy riesgoso y muy volátil. Y después dice, no, pero llegué a alcanzar una ganancia total de $500.000. Y después dice, se produce un quiebre y dice, no, pero yo ya me fui de esa inversión en cripto, produje un quiebre, cambié los bitcoins y los cambié por dólares. Entonces, bueno, ahí sí se produce un quiebre, debería estar en condiciones de, primero, acreditar la identificación de cada operación en particular. Segundo, su trazabilidad. Tercero, si produjo ese cambio, ese canje de bitcoins por dólares, debería haberlo hecho una agencia, tener un operador financiero regularmente constituido y debería haber una trazabilidad sobre eso. Bueno, yo no sé si él está en condiciones de acreditar esa trazabilidad, eso por un lado. Por el otro lado, la inconsistencia se agrava cuando vos habrás advertido que hay 2 videos que circularon por las redes del 2020 y 2021, donde él interactuaba, el doctor Adorni, o el licenciado Adorni, mejor dicho, interactuaba con algunos colegas y él mismo decía que no estaba muy convencido de que el mercado cripto fuera realmente... Que desconfiaba. Claro, no. Mostraba desconfianza. Claro, como que era que no estaba tan convencido de que fuera una inversión segura para llevar a cabo. Él decía, no, las tablet coin es mejor que el Bitcoin, pero yo no tengo claro si conviene o no conviene. Bueno, ahí tenés un circuito de contradicción. Ahora, que nos coloca en una situación muy delicada. Un juez, ¿no? En este caso creo que es Lijo el que tiene, si no me equivoco, la causa de Adorni. Sí. O sea, ¿qué es lo que debe, frente a este escenario, ¿no? Que él plantea, frente a este acuarelismo, digamos, ¿qué debe, cómo se ve? ¿Es posible desmontar la estrategia, la coartada de Adorni? Yo creo que no por varias razones. En primer lugar, ya este giro copernicano le ahorra la tarea al fiscal Policita y al juez Lijo, porque creo que hasta pueden prescindir de llevar a cabo un peritaje contable. Lo que debería hacer el fiscal y el juez es poner en marcha el mecanismo que habilita el artículo 268 del Código Penal, que es el tipo penal que prevé el enriquecimiento ilícito de todo funcionario público, que es, primero, antes de llamarte a declaración indagatoria, se te brinda la oportunidad de decir, mire señor, usted está imputado, por favor, venga para acá, lo invitamos a que usted explique este crecimiento exponencial de sus activos patrimoniales. Y ahí tiene la oportunidad de decir, bueno, mire, yo adquirí esto, después compré aquello, invertí acá. Eso no pasó, eso no ocurrió. No, lo van a invitar, Okay. ¿Y qué pasa? Yo tengo mis serias dudas frente a estas inconsistencias, que él pueda dar una explicación razonable, con lo cual después de eso, si sigue la inconsistencia, viene el llamado de indagatoria. Claro. Y yo lo que veo es un panorama muy sombrío.
Te lo voy a pasar en limpio, a ver si se entiende, para que la gente entienda. Sentí. Esto es como que un paciente que le detectan, lamentablemente de forma tardía, un cáncer de páncreas, ¿no? Entonces, dice, mire, lamentablemente usted no hizo los controles a tiempo, usted se dejó estar, acá hay dos opciones. O usted se muere padeciendo un dolor tremendo, o acepta un tratamiento paliativo y le vamos a administrar morfina para que su muerte sea lenta. Me parece que el licenciado va camino a una muerte lenta. Me parece que es esto. Es fuerte. O sea, vos decís que no tiene manera de justificar judicialmente su enriquecimiento ilícito. Yo no la veo. Yo por lo menos no la veo. Y perdón, y hay algunos colegas míos que también tienen este enfoque. Si vos consultás con la doctora Natalia Bolosín, que es una voz experta, es una voz muy experta en crimen organizado, ella viene acompañado su currículum con un doctorado en la Universidad de Yale de Estados Unidos, es una voz más autorizada que la mía, si se quiere. También podés consultar a la doctora María Eugenia Talerico y vas a ver que te van a dar una opinión quizás más calificada que la mía. O sea, el camino sería indagatorio y procesamiento. Yo creo que sí, yo no veo otra opción. Yo desde mi modesto punto de vista, Cintia, no veo otra opción posible. ¿Qué plazos tiene el juez? Bueno, una vez que te convoca a prestar declaración indagatoria, el artículo 306 y los subsiguientes del Código Procesal Penal de la Nación le otorgan al juez un plazo de 10 días hábiles para definir la situación procesal. Ahora, sucede que la corporación judicial, a mi juicio, con claros sesgos cesarista y principista, ha consagrado su propia jurisprudencia para protegerse. Y bueno, para los jueces los plazos son, entre comillas, ordenatorios. En cambio, para los litigantes de a pie, los plazos son perentorios. O sea, si a mí se me pasa un plazo para apelar, me atraso un segundo y pierdo el derecho a apelar. En cambio, los jueces pueden ver extendido, están en una situación más cómoda y se pueden tomar más de 10 días de plazo para resolver la situación, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Hablabas de la discrecionalidad del Poder Judicial, ¿no? Y cómo el deber ser y cómo es, ¿no? Porque esto por lo que vos estás planteando debería haber una llamada indagatoria y después, según lo que estás planteando, o eventualmente un procesamiento y una investigación en curso de un proceso instructivo. Ahora, Cristina dijo que quería ser candidata y le ordenaron la detención. Bueno, te voy a hacer, ahí vamos a un buen punto. Si vos hicieras una auditoría integral sobre el movimiento, es decir, las velocidades en que tramitan los recursos de queja por denegatorias de recursos extraordinarios ante la Corte, vos vas a observar que la gran mayoría de los recursos de queja, donde se deniega un recurso extraordinario y un justiciable llega a la Corte pidiendo protección jurídica, vas a ver que la gran mayoría tramita a la velocidad de una carreta medieval. En cambio, hay algunos trámites que van a la velocidad de un Fórmula 1, como si tuviera el joven Colapinto piloteando. Entonces, bastó para que la doctora Fernández de Kirchner dijera que iba a ser candidata para que en 42 días hábiles, repito, 42 días hábiles la Corte definiera ese recurso de queja y, sin embargo, un montón de recursos de queja de pensionados y jubilados tardan un promedio de 1 año, 2 años, 3, 4, y bueno, y ahí se está generando un verdadero genocidio institucional sobre la tercera edad, ¿verdad? A la Corte le importa muy poco la protección jurídica de nuestros jubilados, muy poco. Y basta con que vos hagas una auditoría y vas a llegar a esta conclusión. Es decir, comparás el tiempo de duración en el trámite de un recurso de queja de cualquier ciudadano de a pie y lo comparás con el de la doctora Kirchner y vas a ver que ahí o va en Fórmula 1 o vas en una velocidad de carreta medieval. Es así de simple. Guillermo, gracias por este rato con la M530. No, al contrario, y gracias por hacerme sentir más joven. Está muy bien. No, pero fue muy esclarecedor, ¿no? Cómo debiera ser. O sea que y la última que te hago, y la indagatoria. ¿En cuánto tiempo debiera ocurrir? Bueno, una vez que se le da la oportunidad con un plazo perentorio para que él brinde esa explicación, la explicación es llevada al expediente, se analiza, el juez la analiza, y ahí, si es inconsistente, indagatoria. Ahora, si la explicación es sólida, es precisa, es circunstanciada y tiene respaldo documental, bueno, ahí es posible que en otro caso pueda haber un sobreseimiento, que no es precisamente. Yo no veo acá la posibilidad de un auto de sobreseimiento. Lo veo muy lejano, muy lejano. Guillermo Tiscornia, gracias por este rato con la M530, la radio de las madres. Te mandamos un fuerte abrazo.
Igualmente a las órdenes, cuando quieran. El ex juez en lo penal económico, Guillermo Tiscornia. La García. Sabemos que parece radio, pero son abrazos. Y 49 minutos. Agustín, ¿qué tenés? Coordenadas, mensajes, adelanto de columna. Tengo todo lo que necesites. Por favor, arranca con lo que quieras, a ver. Vamos con las coordenadas. Dale, primero. Perfecto. 14 grados y 9 décimas en este momento en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Humedad del 63% con un cielo despejado. Recuerden que la máxima de hoy será de 17 grados y que no se esperan precipitaciones para todo el día y el cielo se nublará en todo caso más hacia la noche. ¿Sí? Así que el paraguas hoy no va a hacer falta a pesar del tremendo frío que tuvimos por la mañana. No sé si lo pudieron ver. Sí, mucho frío. Imagínense, pero les traje el sol. Eso es verdad. Les traje el sol porque de las 2 semanas que no estuve, por lo que veía y me mandaban nublado, feo, lluvia. ¿Querés que te diga? Sí. Calor. En Sicilia todavía no es el Ferragosto italiano, todavía no es el pleno verano, pero una temperatura de 32, 28, 33. Está bien, perfecto. ¿Comprás? Total, con una escalera, un lido, mira, te voy a dar esta imagen, un lido que es como un muelle que se mete en el mar Jónico, unas escaleras que bajás y te tiras al mar, así directamente. Qué placer, ¿no? El mar como una... ¿Era un hotel? ¿Estaba así? No, estaba en un departamento que alquila Alicia, pero fuimos a unas playas un par de días. Así que no. Te envidio. Sí. Estoy toda cubierta por el invierno, pero estoy un poquito quemada. Y en cuanto a la columna, te cuento. Espera, antes de tu columna, claro. Porque empezamos con la despedida Tati, entonces quería los obligados saludos y agradecimientos a Juli, ¿no? A Julián Saúd, que fue un gran reemplazo, a todos ustedes, a todo el equipo de producción. Sí. Gracias por cuidar el rancho. Gracias por cuidar el rancho. No lo digo por mí, pero todos. digo Julián, la verdad que... Muy bien, ¿no? Julián, muy bien. Se la bancó ahí, se puso al hombro, ¿no? Los 15 días. Es mucho tiempo 15 días. Son muchos días de radio. Sí, pero lo llevamos bien, creo. Bien, ¿no? Sí, creo que lo llevamos muy bien. Sí. Fue difícil. Así que muchas gracias. Muchas gracias a toda la radio, además, por la oportunidad, porque fue un viaje de acompañamiento a Alicia, como es Alicia, ¿no? Con una intensidad hermosa y una cantidad de actividades y cosas que íbamos de aquí para allá, pero tuvimos un par de días de playa para contarte a vos sobre la temperatura. Me diste el pie perfecto. Te envidio completamente. Fuimos al Teatro Griego de Siracusa. El teatro en Siracusa, que es parte de Sicilia, es una ciudad, una ciudad grande. Hay un teatro griego que está dentro de un parque arqueológico, que es uno de los más antiguos que se conservan de la antigüedad, ¿no? Hay restos de un viejo templo de Apolo, por ejemplo. Y hay un teatro griego que está, las gradas son el propio calcáreo, convertido, la roca calcárea convertida en tribuna, un anfiteatro circular sobre una centralidad. Y vimos tragedia griega. Y es muy interesante que la gente en la calle, en el café, en la heladería, mientras desayunan granita con mandorla, que es como una frozen con almendras, y una brioche, que es el desayuno típico de Sicilia, hablan de la tragedia griega, ¿no? Entonces vivo por la tragedia. Es que los griegos estuvieron mucho en ahí. Claro, pero es genial, además porque de los romanos, en la cotidianidad hablando de la tragedia, era como muy loco, ¿entendés? Y vimos Antígona, Alcesti y Persiani. Me encanta. Mira, yo no me encantaría ir a Sicilia y voy a ir. Tenés que ir. Ahora me voy a Cafayate y voy a hacer a caballo toda la quebrada de las Conchas, que es un lugar que qué lindo. Alucinante. ¿A caballo vas a hacer eso? Sí. Qué bueno. Sobre los peñascos, ¿no? Y es como un desierto colorado, con todas esas formaciones geológicas, ¿viste? Volcánicas. Es como, es muy parecido al Valle de la Luna. Claro. De San Juan. En San Juan, sí. Bueno, pero lo último que digo es que voy a hablar de Sicilia todos los días, ¿no? Pero el teatro griego, la tragedia griega,
sigue explicando la política, ¿no? Sí, es como una cosa, Shakespeare eso, ¿viste? claro, es Sófocles año 400 Trabajaron antes de sobre Cristo. las pasiones humanas elementales. Exacto, el sacrificio, la guerra, Claro. no la muerte. Bueno, 12:54 minutos. 2:54 minutos. ¿Querés, Luis, arrancar con la columna tuya? Es lo que Tremendo, habíamos tremendo ese hablado adelanto. antes. Es en un curso de la Facultad de Ciencias Médicas, de la Ciencia de la Salud, perdón, de la UNICEN, que es la universidad pública que está en Olavarría, ¿no? El tipo es médico y es profesor en la universidad, se llama Walter Recia, y en medio de una discusión académica, o sea, no era que estaban discutiendo del gobierno, qué sé yo, no. Estaban en un debate académico. Era un debate académico sobre la guía de tratamiento del asma. Y entonces una alumna empezó a hacer crítica con respecto a esa guía del tratamiento, y el tipo se le soltó la cadena y la empezó a acusar de que montonera, de que a vos tendrían que matar y meterte en el baúl de un falcón verde. ¿Dónde ocurrió eso? En Olavarría. En Olavarría. En medio de una clase había 200 chicos escuchando lo que decía el desaforado eso, ¿no? Y matarte, meterte adentro del baúl de un falcón verde y tirar tu cadáver por ahí. Señor Walter Recia, médico y profesor de la universidad. La piba salió del aula y tenía un ataque de nervios y la tuvo que atender la psicóloga de la universidad para tranquilizarla. ¿Qué pasó con este? No, el tipo tuvo que presentar la renuncia, pero independientemente de la renuncia, las autoridades de la facultad se comunicaron con la estudiante para hubo una solidarizarse. reacción. Hubo una reacción fuerte, incluso el centro de estudiantes también sacó una nota de repudio, pero a mí lo que a uno lo impresiona es cómo se llegó a ese punto. Claro. ¿Por qué puede haber un energúmeno como ese de profesor en la universidad? ¿Cómo puede haber todavía militares que defiendan estas cosas, ¿no? Esa es una falla que esta sociedad no ha podido resolver. Yo te cuento una experiencia personal. Yo tuve un infarto hace ya un tiempo largo, a los 60 años, y como yo ya era más o menos conocido porque escribía siempre los panoramas los sábados en el diario en página. El tipo que me atiende en el quirófano, el médico. ¿El cirujano? Sí, no era un cirujano porque me iban a poner stent, un ¿no? stent, claro. Pero estás desnudo en la camilla, atado a la camilla porque no te podés mover. En lugar de una situación de vulnerabilidad. Y el tipo te está metiendo un alambre por una arteria. Ay, Dios, me das un miedo. Y sentís el alambre en el corazón, sentís como un cosquilleo. Y el tipo empezó a hablar de política. No. Y yo primero creí que el tipo me quería distraer. Claro, Entonces, por la anestesia, claro. No era con anestesia, era sin anestesia. Entonces el tipo te empieza a hablar y yo pensé que el tipo me quería distraer para que yo no estuviera pendiente de lo que me estaban haciendo, ¿no? Y me empieza a hablar, y bueno, al final discutiendo de política. No. Hasta que en un momento el tipo empezó a defender a los milicos. No puede ser, y vos a corazón abierto. No, pero es una metáfora, digamos. Sí, estabas con tu corazón expuesto ahí a un stent. No estás en bolas, bueno, te quiero decir, estás muy bien del corazón porque sobreviviste a esa situación. Pero es hasta ese terrible. momento no me había dolido, y cuando el tipo me dijo eso, bueno, los juicios no es justicia, eso es revancha. Yo te puedo creer lo que me estás contando. Qué sé yo. Yo ahí me enojé, porque hasta ese momento él me hacía un chiste sobre Cristina o sobre el gobierno, era en pleno kirchnerismo, y yo me lo hacía en chiste y yo le contestaba en chiste, y todo así.
mientras sentía que me hacía cosquillas en el corazón. Con un nivel de vulnerabilidad absoluto. Hasta que el tipo me No lo dijo, puedo bueno, creer. hay un ejemplo que es ahora, los juicios. O sea, lo que quiero decir es un médico que está atendiendo a un paciente, un profesor que se relaciona con una alumna que le hace una pregunta con un sentido crítico, es cobardía pura eso, ¿no? O sea, son representativos de lo que piensan. Es eso, lo mismo un militar con un arma, no puede... Sí, es un abuso de poder, además. Exacto, por eso digo que es cobardía, es abuso de poder, y que está fomentado por toda esta historia que hizo el gobierno sobre que hablar de derechos humanos o de discusión política, cuando la universidad necesita esa discusión, ese debate, tiene que ser un debate democrático, Bueno, por eso, que haya gente de derecha, que haya gente de por izquierda. eso el negacionismo tiene que ser un delito. Exactamente, eso que hizo este señor Walter Recia, el colegio médico lo tendría que penalizar. Por supuesto. Y le tendría que quitar la sacar, matrícula. Exactamente. Y por eso es tan necesario que en carreras como medicina, como ingeniería, como cualquier carrera, haya materias de humanidades que expliquen estas cosas. Exacto. Porque si no, te pasa lo que te pasó a vos en un quirófano. No, a la chica esta, ¿no? Sí, claro. Vos sabés que yo me olvidé. Como yo venía de la situación así traumática del infarto, me olvidé. Como a los 5 días recordaste. Dije, ¿pero qué me pasó a mí en el quirófano? Yo estuve discutiendo de política no, en el quirófano. No lo puedo creer. Pero tu escena es una cosa que no se puede creer. No se puede creer. No se puede, porque me imagino ese nivel de exposición, de vulnerabilidad, de miedo, de indefensión completa, y que el tipo, tener un negacionista tocándote el corazón. Sí. No. Ay, Luis, qué anécdota. Yo me olvidé, pero digo, la importancia que tiene todas estas cosas que parecen exageraciones. No, hay que a veces, politizar el aula. No, hay que politizar Yo el aula. Lo dije en una reunión yo soy profesora, de periodismo e investigación en La Plata, y en una reunión de la Red Com, que es la red de cátedras de comunicación, de periodismo de investigación, y todos se me quedaron mirando como diciendo, ¿qué dice esta loca? Así, Yo digo, hay que politizar el aula. Totalmente. Y vale para los periodistas, para los médicos, para los abogados, para quien Pero esa ha sido la historia de las universidades. Claro. Por eso se llama universidad. Claro. Porque, o sea, tiene que tener debate, tiene que tener discusión, tiene que abrir la cabeza. Olavarría es un lugar donde ha tenido el tema de derechos humanos una incidencia más o menos importante. A 20 kilómetros de allí funcionó un centro clandestino de detención. Bueno, y ahí recuperó su identidad, vivía el nieto de Estela Carlotto, Guido, ¿no? Y lo loco de toda esa historia, para poner más relevancia en la importancia de esta discusión, es que el apropiador de Guido Carlotto era un estanciero de la zona, que era el presidente de la sociedad rural de ahí de la zona de Olavarría, que se llamaba Francisco Aguilar, que le dio al chico diciendo a una pareja de empleados suyos de la estancia, diciéndoles que los padres de Guido habían consentido la adopción, o sea, fue una adopción de buena fe por parte de los padres. De los padres, pero no del estanciero que colaboraba con la represión. Ahora, este tipo después era candidato del PRO y fue concejal del PRO en Olavarría. Si el negacionismo fuera delito, no sería candidato él ni Villarroel vicepresidenta. El tipo se murió unos días antes de que Guido Carlotto recuperara su identidad, ¿no? Por eso no pudo ser juzgado. Pero bueno, yo creo que el negacionismo tenemos que erradicarlo, ¿no? Porque ya el solo hecho de manifestarlo, de expresarlo, es una expresión de cobardía, ¿no? La columna de Luis Bruchsel. La García, en Somos Radio. Nace RCT Turismo de Bienestar,
Una nueva propuesta de salud entre el campo y el mar en Chapadmalal. Programas antiestrés de 3 y 7 días, supervisado por profesionales de la salud. Comidas saludables, caminatas, yoga, gimnasio y spa, piscina y gimnasia acuática. Es tiempo de salud, relax, naturaleza y de sentirse bien. Es tiempo de bienestar. RCT. Informes y reservas 54911 24 61 16 21. Web www.rct.coop. RCT, Club Vacacional y Spa en Chapadmalal. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El municipio de Moreno pone a tu disposición el Centro Odontológico La Viviana, ubicado en la localidad de Trujuy, donde se hacen cirugías, tratamientos de periodoncia y tratamientos de conducto. Los turnos los pedís en cualquiera de las 32 unidades sanitarias ubicadas en todo el municipio. Más información en moreno.gov.ar. El municipio a tu servicio. Municipio de Moreno, donde crece la esperanza. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Carlos Polimeni está en AM530. Daniel Vinelli ha regresado a la Argentina para celebrar sus 80 años, que incluyen 65 de trayectoria en la música. ¿Quiénes son a tu criterio los bandoneonistas tops de la historia argentina? Los mejores, los que a vos más te llaman la atención. Bueno, empecemos por Troilo. Troilo tiene un fraseo único que lo había heredado de Siria Cortís. Luego, ese fraseo de Troilo lo tomó Piazzolla y lo desarrolló. Entonces hizo su fraseo. Con Piazzolla aparece Leopoldo Federico, que fue otro de mis ídolos. A las 14, la tarde con Polimeni, en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. La García en la 530. Mantenemos el fuego encendido. Y 8 minutos, momento del gesto poético. Hoy tenemos a Alejandro Martín Almeida, es el hijo de Tati. Trabajaba en la sección de publicidad de la agencia Telam, mientras cursaba la carrera de medicina y desempeñaba labores en el Instituto Geográfico Militar. La noche del 17 de junio de 1975, después de decirle a su madre, Tati Almeida, "Espérame, ya vengo", Alejandro salió de su hogar y nunca más regresó. Dejó un poema que escribió apenas unos días antes, y es nuestro gesto poético.
Si la muerte me sorprende lejos de tu vientre, porque para vos los tres seguimos en él. Si me sorprende lejos de tus caricias que tanto me hacen falta. Si la muerte me abrazara fuerte como recompensa por haber querido la libertad, y tus abrazos entonces solo envuelvan recuerdos, llantos y consejos que no quise seguir, quisiera decirte, mamá, que parte de lo que fui lo vas a encontrar en mis compañeros. La García. Siempre con el vértigo amoroso de la verdad. Y 9 minutos, y es martes, y qué gusto saludarte, te extrañé, Felisa querida, la columna de la economía real a cargo de Felisa Miseli. Felisa, ¿cómo va? Hola, Cintia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Bienvenida, Aquí. y espero que los compañeros de la mesa también anden por ahí y estén bien. Yo Sí. no los veo, pero supongo que Te están vemos, estamos todos bien. Estamos bien aquí, los 33, los tres que somos, estamos bien. Lo que no está bien es esto, ¿no? Esto cada día está peor. Yo les quería contar que el que no está muy bien es el señor Trump, un conocido nuestro, lamentablemente, sí. porque ha tenido que firmar unos preacuerdos que seguramente se terminarán de firmar como está previsto el 19 en Suiza, el viernes que viene, para dar por finalizada su invasión a Irán. Él la llama la guerra con Irán, pero en realidad fue su invasión. Estaba todo tranquilo, igual que lo que firmaron, pero a él se le ocurrió empezar con esta operación Furia Épica, que realmente sale ahora de esta operación con lo mismo que tenía antes, pero además con un Irán con su gobierno fortalecido, demostrando que no pudo controlar el estrecho de Hormuz y que Irán sí pudo, y que ahora el precio del petróleo, que era algo que él ni siquiera tuvo en cuenta en la invasión, aumentó de tal manera desde que él empezó la guerra hasta hace unos días, cuando se supo que se levantaban las restricciones de navegación por el estrecho. Ese aumento del precio del petróleo a él le significó una pérdida de popularidad, un cuestionamiento a su política económica, una mayor inflación en los Estados Unidos, donde, como todo el mundo sabe, cada familia tiene por lo menos 2 autos, porque no hay transporte público accesible, entonces, y menos en distancias del interior, sobre todo, donde él tenía asegurado el voto. Y sin embargo, esa gente se cansó de esta situación y empezó a quitarle respaldo. Asustado por este resultado, es que él empieza a buscar la forma de terminar la guerra. Ustedes saben que Argentina fue uno de los países donde que no importa petróleo. Esto es importante, ¿no? Argentina al revés, está exportando petróleo, es uno de los países donde no se importa petróleo que más aumentó la nafta internamente. Claro. Qué raro, ¿no? Y eso que tenemos a YPF. Cuando esto empezó, el precio del petróleo estaba a unos 50 y pico de dólares, el que usamos nosotros, que es el petróleo Brent. Estaba a unos 70, me equivoqué, y terminó llegando a 112. Más de 100, ¿sí? claro. Sí. De 100, el pico más alto fue 112, ahora bajó a 80 y pico. Ese aumento que hubo en el mercado internacional del petróleo acá se trasladó en ese aumento del 24% de la nafta, con lo cual lo interesante acá de decir es que no nos privamos de nada, o sea, prácticamente tomamos todo el precio internacional, a pesar de que YPF dijo que su presidente expresó que ahora YPF estaba ayudando a la gente, porque es cierto, no lo trasladó plenamente ese impacto, pero sí
vamos a ver ahora sí, cuando el petróleo está bajando, los precios de los combustibles. Eso te iba a preguntar, ¿ahora van a bajar los precios de los combustibles? No, porque además, Cintia, en el transcurso de estos meses, que van desde prácticamente el 1 de marzo hasta ahora, casi 2 meses y medio, 3 meses, el precio también de los impuestos que se pagan junto con las naftas y los otros combustibles, los llamados impuestos a los combustibles, aumentaron muy fuertemente. Tanto aumentaron que prácticamente la recaudación creció un 40% de este impuesto. Pero ¿cuál es el problema? En que este impuesto tiene una afectación específica, que es ir a la Dirección Nacional de Vialidad para que ésta pueda mejorar las rutas argentinas, reparar, hacer rutas nuevas. Claro. Es obra pública, el gobierno frenó la obra pública. Con lo cual, de este aumento del impuesto a los combustibles, que fue muy alto porque realmente se recaudaron 1.250, 1.300 millones de dólares, según el momento que uno tome el precio del dólar, porque esto se recauda en pesos, obviamente, y la recaudación de vialidad no llegó ni a los 600 millones, con lo cual hubo casi 700 millones que quedaron en poder del Tesoro. Caputo los guardó para seguramente mejorar los resultados del superávit fiscal, que ya vimos la semana pasada la otra, que deja bastante que desear ese superávit porque tiene varios problemas en cuanto a cómo lo presentan. Este es uno. Esto es una deuda que tiene el Tesoro contra Vialidad Nacional, y con esos casi 700 millones que faltan de lo que no se recaudó, se podrían haber arreglado más o menos unos 2.000 kilómetros de rutas argentinas que hoy lamentablemente no tienen esa suerte. ¿Por qué? Porque hay como una necesidad de mostrar un resultado fiscal que no es propio, que no es real, porque cada vez más los intereses de la deuda están formando parte del gran agujero negro que este país tiene y que sus cuentas fiscales no cierran precisamente por eso. Esta segunda ronda de ajustes fiscales tiene que ver con que los intereses de la deuda son en dólares. Cada vez que el dólar aumenta, aunque sea un poquito, obviamente se necesitan más pesos para pagar esos intereses de la deuda en dólares, y por lo tanto el aumento adentro del presupuesto es más grande. Como todos sabemos, Milei dijo claramente que la prioridad es pagar la deuda, así que las rutas tendrán que seguir esperando, Cintia. La nafta nos seguirá costando más cara, pero no tendremos mejoras en nuestra vida, porque no se van a Hay que ver aplicar si las rutas pueden. de las rutas. Eso es lo que saldría, entre 200 y 250 mil dólares por kilómetro. Se van a traducir en que esto va a ser casi entre 350 y 400 mil dólares, porque a medida que se hace más grande el deterioro... Por kilómetro, claro. Por kilómetro, es mayor el costo de tener que repararlo, ¿no? Así que me parece que estamos hipotecando una parte de nuestro futuro con estas decisiones que se están tomando, bueno, como en tantas otras que hablaremos en otro momento, ¿no? Gracias, Felisa querida, por traernos la inteligibilidad de la economía real, ¿no? Porque si uno se guía por los títulos de los diarios y los números de la macroeconomía, bueno, la inflación está a la baja, el riesgo país bajó, está todo bárbaro, ¿no? Porque, bueno, es parte de esa construcción. Es parte de este programa que valoriza esas cuestiones, pero yo siempre recuerdo, Cintia, que cuando estalló la convertibilidad en diciembre del 2001, más o menos, cuando ya pusieron el corralito, que no se podían sacar la plata del banco, cuando estalló la convertibilidad, la inflación era negativa. Estábamos con inflaciones anuales negativas, con valores increíbles, pero justamente eso no es garantía de que la gente que haya una buena calidad de vida, Sí, ¿no? que la gente pueda comer, por ejemplo. Por ejemplo, pequeño detalle. Felisa querida, gracias por este rato. Será hasta la semana que viene. Hasta la semana próxima. Abrazos a todos. La columna de Economía Real a cargo de Felisa Miseli. La García, en Somos Radio.
19 minutos, Agustín Caballero. Y ha llegado la hora de la verdad para la selección argentina que va a estar jugando hoy a partir de las 22 ante Argelia en el Arrowhead Stadium en Kansas, en el debut mundialista. El otro partido del grupo será a la 1 de la mañana, no sé, algún loco como yo que quiera trasnochar y quiera verlo por la madrugada. A la 1, Austria ante Jordania. De 1 a 3. De 1 a 3. Claro. Bueno, yo intenté hacer eso con Turquía-Australia el otro día. Empezó a la 1:45 ya estaba vencido. Sí, claro, no pudiste, imposible. claro. El equipo de Argentina. Había muchas dudas. Hablaban de que Scaloni quería usar una línea de 5. Hablaban de que Scaloni también iba a optar por Nico González como lateral izquierdo. Bueno, finalmente Facundo Medina es quien se hace dueño de ese flanco. Y por el lado derecho seguramente sea Nahuel Molina. Vamos con el equipo. Emiliano Martínez en el arco. Nahuel Molina o Gonzalo Montiel. Planteo las dudas por las dudas justamente. En la saga central, Cristian Romero y Lisandro Martínez. Lateral por izquierda, Facundo Medina. En la mitad de la cancha, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis McAllister y Thiago Almada. Y en la delantera, Lionel Messi y Lautaro Martínez. ¿Sí? Nicolás Tagliafico continúa recuperándose del desgarro en el solio. Y Julián Álvarez, todavía convaleciente de aquella torsión que sufrió en los primeros entrenamientos, estará en el banco de suplentes. ¿Qué tiene de complicado este partido para Argentina? Bueno, que Argelia es un equipo que ha naturalizado mucho jugador francés en el último tiempo, ¿no? Contrario a lo que venía sucediendo antes, que era que Francia captaba jugadores argelinos. Claro, Ahora claro. se ha cambiado un Mirá. poco la ecuación, como por ejemplo el lateral por izquierda, Ryan Ait-Nouri. Que a Francia no le fue tan bien. No, para nada. ¿No? Y Argelia, bueno, es un fenómeno que está sucediendo con muchos equipos, y es por eso también que, y ahora vamos con eso, hay una preeminencia de los equipos africanos y asiáticos por sobre todo el resto. Sí. Hay un solo triunfo de equipos europeos, y los equipos de la Conmebol, es decir, de América del Sur, no han ganado ningún partido hasta ahora. Es la confederación que tiene el peor promedio de puntos con 0.5, o sea, ni siquiera uno llega. Está muy mal. Es rarísimo todo Realmente. lo que pasa con este mundial. Sin lugar a dudas. Argelia viene de ganarle 4-0 a Bolivia, en una cuestión que comentamos aquí, Sin, no sé si la llegaste a ver, que es que ese partido Argelia pidió que sea a puertas cerradas y sin acceso a la prensa. ¿Qué hizo la televisión estadounidense? Lo transmitió con drones por encima. Se le metió al entrenamiento y se le metió al partido. Argelia no quería demostrar el dispositivo táctico de cara al partido ante Argentina y finalmente se reveló todo. 4-0 ante Bolivia y después le ganó 1-0 a Holanda en Rotterdam. ¿Sí? Es un equipo compacto, volátil y que sale muy bien a la contra. Tiene jugadores muy veloces y Argentina también tiene problemas en las transiciones y le suele costar defender eso, o al menos en el último tiempo. Va a ser muy difícil, ¿eh? Les adelanto que va a ser muy Es un difícil. desafío el primer partido. Completamente. Argentina debuta con un... bueno, para los argelinos, imagino, además para Argelia que... Ni hablar. Es una oportunidad histórica. Claro. Y vos sabés que hay mucho más respeto que el habitual dentro del cuerpo técnico de la selección argentina. Sí, hay como muchas dudas respecto a este partido. Bueno, Scaloni describió a Argelia como una selección muy similar a la Marruecos que llegó a las semifinales del Mundial 2022. Y bueno, ahora Marruecos también jugó. Bueno, el baile que le pegó a Brasil durante 60 minutos. Y hablando de eso justamente, a Brasil. Les traigo una especie de juego, ¿no? Un partido, un dato. ¿Sí? Con todos los resultados del sábado hasta ayer. Me gusta. Del Mundial. Bueno, el sábado comenzó con el empate en 1 entre Qatar y Suiza. Suiza fue el equipo que más veces remató en los partidos que van hasta ahora del Mundial, pero sin embargo Qatar se lo empató en la última jugada en una desatención defensiva. 1-1 fue el partido. Brasil-Marruecos. ¿Cuál es el dato? Marruecos fue la primera selección en la historia en alinear 11 jugadores nacidos fuera del territorio. No. Los 11. 1-1 fue el resultado. Fueron 60 minutos de una supremacía marroquí tremenda. Lo que pasa es que Vinicius Junior con una genialidad empató el partido y eso ya después cambió obviamente la dinámica. Brasil creció un poquito y pudo aguantar la igualdad. Y yo te digo que Marruecos fue muy bueno. Y de hecho en los primeros 20 minutos yo dije, Marruecos es candidato. Lo que jugó Marruecos. Sí, y aquí también digo... Y Marruecos nunca tuvo una tradición larga de fútbol. De fútbol. Para nada. Pero sí, la nacionalización de otros jugadores debe haber influido. No, incluso igual hay una entrevista muy conocida de Bilardo que allí por los 90 decía, ¿sabes cuál es la próxima potencia? Marruecos. Mirá. No sabes cómo juegan en la calle. Yo estuve por Marruecos y juegan una locura. Bueno, mi abuelo Florial, a quien le mando un abrazo, también él fue a Marruecos por los mismos años y comentaba que era increíble lo que jugaban en la calle los marroquíes. Y esto lo dijo mucho antes del boom de Marruecos, se me lo habrá dicho hace 15 años, no lo sé, digo, un montón de tiempo realmente. Es lindo Marruecos. Sí, bueno, claro. Marruecos. Había habido un conflicto con Marruecos que habíamos comentado. ¿Qué había pasado? No, bueno, él tiene el conflicto con el Polisario. No, de la final de la Copa África. De la final de la Copa África. Todavía. No, el histórico conflicto. Ese partido Marruecos-Senegal, sí, que Senegal se va de la cancha, reclamo por una decisión errada del árbitro, luego volvió no sé qué. Bueno, ese título todavía está en disputa, ¿no? Bueno, están diciendo
los directores técnicos que el primer partido no es importante. Yo creo que es al revés, es lo que te digo. Es importante diciendo, porque marca la semblanza. Igual hay que ajustar, sirve para ajustar. Algún partido tenés que perder, si perdés que sea el primero. O sea, después de todos estos resultados, los partidos, los equipos fuertes están acá, medio... Uno en el que se dio la lógica, Haití-Escocia. Ganó Escocia 1-0. Haití jugó muy bien. Y aquí el dato es las marcas del colonialismo francés en Haití. Porque estuve viendo algunos nombres, algunos apellidos de jugadores haitianos. El 9 se llama Pierrot, que quiere decir payaso triste en francés. ¿No? Como en burla, el apellido, Pierrot, payaso triste. Experience, que es experimento en francés. ¿No? Los apellidos de los jugadores haitianos. Luego está también Lacroix, La Cruz. No sé, como es una especie de investigación, ¿no? Es raro que se llama payaso triste de apellido. Vos pensás que Haití fue el primer país independiente después de Estados Unidos. Sí, claro. Y Estados Unidos, que ya había declarado la independencia, no lo quiso apoyar porque ellos eran esclavistas. Claro. Y el dato, justamente aquí también, es que Haití no pudo usar su camiseta convencional, porque la camiseta convencional tiene una ilustración de la batalla de Vertiers en 1803, con la primera bandera haitiana, que es blanca y roja, y la FIFA pidió que no la utilicen porque es un mensaje político. Así que no pudieron utilizar su camiseta. Pero el Mundial se juega en Estados Unidos. Sí, eso no hay ningún tipo de problema. No, tampoco han dejado hacer entrevistas en español. Tampoco. Ahora lo cambiaron eso igual, dieron marcha atrás. Ah, terrible, ¿no dejaban hacer entrevistas en español? No dejaban, pero ahora dieron marcha atrás. Luego el dato, pasamos al domingo, Australia venció por 2-0 a Turquía, y el dato es que el primer gol de Australia lo marcó Néstor Irankunda, quien nació en un campo de refugiados en Tanzania, y luego escapó hacia Australia, Australia le dio la oportunidad, y hoy es la figura del equipo a sus 19 años y marcó el 1-0 para un triunfo histórico de los Socceroos, como se hacen llamar, ante Turquía por 2-0. Luego Alemania vapuleó. En Australia tienen otro fútbol. ¿Cuál? No, es a lo bruto, se pegan como la hostia. Sí. Es una mezcla de rugby con fútbol. Podría decir, si no es otro deporte. Sí. Alemania batió. Es más popular que o era más popular que el soccer común, digamos, que el fútbol. El soccer. Alemania batió 7-1 a Curazao, y aquí el dato también es que Curazao tiene 25... 7-1. 7-1, lo vapuleó. 25 jugadores de Curazao nacieron en Holanda, y el único que no nació en Holanda y sí en Curazao es Taib Chong, que fue en titular, pero bueno, no alcanzó. 7-1, lo tuvo 1-1 por un momento con el gol de Comenencia a Curazao. ¿Cuál es tu jugador preferido hasta ahora de lo que estás viendo? ¿Del Mundial hasta el momento? Está complicado. Pensalo. A mí me gusta mucho... Tu top me gustó mucho Bouhaddi. Bouhaddi, el 5 de Marruecos. Ajá. Nacido en Francia, que tiene 18 años. Un enorme proyecto de Francia. ¿Un 5, no un delantero neto? No. A mí me gusta el buen fútbol, Luis. Vos sabés cómo es. Bueno. Luego, Países Bajos y Japón empataron 2-2. El técnico de Japón mantiene un invicto ante selecciones europeas. Costa de Marfil 1-0 ante Ecuador. Costa de Marfil que tiene una selección tremenda. Hay que prestar atención a eso también. Suiza que batió 5-1 a Túnez. Uno de los únicos equipos europeos que ganó hasta ahora. Y el dato es que Túnez está por echar a su entrenador luego de esta derrota en el primer partido del Mundial. No te puedo creer. Y aquí llegamos a el resultado de la jornada. España 0, Cabo Verde 0. ¿Sí? Tenemos el video de los festejos en Argentina, porque hay una comunidad muy importante caboverdiana en Dock Sud, justamente. Emigró mucha gente a fines del siglo XIX hacia Argentina, del país justamente, y es la diáspora más grande del mundo, porque tienen 600.000 habitantes. Es una isla, ¿no? Es una isla, y 1,5 millones viven fuera de la isla. ¿Sí? Hay muchos repartidos por Portugal, Argentina, por muchos países del mundo. Y así fue el festejo ayer, ¿no? Del empate histórico. La figura fue Bocinia, el arquero. España, aparte. El arquero con 40 años, Bocinia, suplente en la B de Portugal, uno dice, con una carrera. O sea, vos por ahora le pones ficha, bueno, corramos Argentina, ¿no? Pero le pones ficha a Marruecos. Sí, Marruecos está muy bien, ha demostrado mucho. Hay que ver los argelinos, vos sabés que sí, claro, también. Creció mucho. Ahora, la revelación, yo creo que a mi gusto, y lo dije previo al triunfo 4-1 ante Paraguay, es Estados Unidos. Porque Estados Unidos tiene un grandísimo equipo, la verdad. Y sobre todo envalentonado por el hecho de ser local, ¿no? Que eso es muy importante también. Y aquí pasamos al partido de Irán ante Nueva Zelanda. 2-2 fue el resultado final, y tenemos el particular festejo de Moevi. No sé qué interpretarán a ustedes. Tenemos el video también. Primero hace una seña que quiere decir hielo en las venas, que es una seña típica de los festejos de fútbol o de básquet y demás deportes. Pero luego hizo una especie de mueca medio particular con las manos. No sé si yo les pasé el video por ahí. Creo que disparando a la tribuna, ¿no? Como disparándole a la gente, diciendo, tomen para ustedes. Bueno, yo no sé si lo van a deportar a Moevi, hay que ver, porque sabemos que
Está medio estricto los Estados Unidos con esta cuestión. Y luego también la crítica de Mehdi Taremi, el delantero y emblema de Irán, diciendo este mundial es un desastre. Nosotros llegamos muy cansados a este partido, porque parten de México hacia Estados Unidos y ahora deben volver. No pueden quedarse en Estados Unidos. Ahí está. Pero no sé hay qué opinan equipos ustedes, incluso ¿no? que los viajes que han tenido que hacer, había postergaciones de los vuelos. Tomá pavó, dicen que le era un dice, despelote tomá pavó, total. le dice. Sí, es una desprolijidad. Y dicen que absoluta. las canchas tampoco están bien. Sí, hay muchas cosas que no terminan de Es cuajar. un mundial feo. Sí, Es un mundial definitivamente. feo. Bueno, esperemos que hoy repunte con Francia, Senegal, Irak, Noruega y Argentina, Argelia a partir de las 22. Y si alguno quiere trasnochar, a la 1 de la mañana, Austria ante Jordania por nuestro grupo. La García, en Somos Radio. Inscribite en la Tecnicatura Universitaria en Telecomunicaciones con título de UTN y validez nacional. Si te gusta la tecnología, en solo 5 cuatrimestres y con una formación innovadora, la carrera te prepara para diseñar, instalar, mantener y gestionar todo tipo de redes de comunicación. Podrás cursar de manera virtual o híbrida desde cualquier punto del país. Inscribite en terciario.idtel.org.ar. Informes tecnicatura@idtel.org.ar o al teléfono 48 60 50 66. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, Que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El municipio de Moreno pone a tu disposición el Centro de Zoonosis Municipal. Ubicado en Paso del Rey, ofrece servicios veterinarios gratuitos y un área de enfermería especializada en la atención de personas heridas por mordeduras y en el tratamiento contra la rabia. Más información en moreno.gov.ar. El municipio a tu servicio. Municipio de Moreno, donde crece la esperanza. Librería El Aleph presenta el libro del año. Proscripta y sublevada. Crónicas ardientes de una Argentina indomable. Dice Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Caballero y Cintia Ottaviano recuperan para nuestra memoria histórica hechos y figuras. No se trata de saber historia, sino de comprenderla, porque el futuro tiene historia. No te pierdas este libro con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Sumate a la ola sublevada. Pedilo en www.aleflibros.com.ar y lo recibís en cualquier lugar del país. 11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 11-11, por AR12, periodismo con opinión. Manual práctico de oratoria, de Rafael Arrastía Mendoza, para potenciar el discurso de quienes quieren liderar. Librería Café de Sicus, Alsina 685. Comunícate a @Rafael Arrastía Mendoza. 12 libros con las grandes plumas que escribieron sus históricas contratapas. Hellman, Sacomano, Eva Giberti, Feynman, Hugo Soriani, María Moreno, Fresán, Galeano, Horacio González, Dalmaceto, Bayer. Este domingo en tu kiosco el primer libro, Osvaldo Soriano. Compra opcional 25.000 pesos con página 12. ¿Tu negocio necesita más clientes? Entonces necesitas estar donde la gente escucha, mira y participa. Hoy, la radio ya no es solamente radio. En AM530 tu marca entra a una comunidad real. Aire, streaming, redes sociales y menciones en vivo. No importa si tenés un comercio, una pyme o un emprendimiento. Armamos campañas accesibles, creativas y pensadas para que inviertas mejor y vendas más. Porque cuando una marca conecta con una comunidad, se vuelve parte de la conversación. Mandanos un WhatsApp al 11 64 19 16 50 o escribinos a nuestro mail anuncios@am530@gmail.com y armemos juntos una propuesta para tu negocio. La García y vos. Me gusta esa pareja. Cintia García en Somos Radio.
13:34. Qué lindo reencontrarnos con la lectura, Mariana Collante. Leí mucho igual estos días. Después ¿Te acuerdas que contar? me dijiste, llévate un libro, leí mucho. Después me tenés que contar. Leí cosas varias. Bueno, me alegro. Estoy leyendo un libro que me lo traje, lo conseguí allá traducido al español, el primer libro de Francesca Albanese, que es la delegada de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados. Sí. Es una eminencia, por supuesto está perseguida, censurada. Exacto. Y escribió un libro increíble que dice Mientras el mundo duerme. Y son las historias de palestinos, pero historias... qué interesante. No, muy bueno. Muy Te lo voy a prestar porque lo vas a querer ese libro. Se lee muy llanamente, muy claro, así que estoy leyendo el último. Y el primer, ahora sacó otro libro, Francesca Albanese. El 3 de julio está en Sicilia, en Siracusa, dando una charla y bueno, me lo perdí por 15 días. Me tenía que quedar 15 días más para ver, claro, pero ¿por qué no? Para verla, casi le aviso a Julián, quédate que me quedo. Ya que estoy. Me quedo para la conferencia de Francesca Albanese. Sí, hay que cubrir esto. Bueno, ¿nosotros por dónde vamos? Vamos por Borges. El 14 de junio se cumplieron 40 años de la muerte en Ginebra del escritor que para mí sigue siendo referente de la lengua Borges es inmenso, castellana, inmenso. Española. Bueno, él decidió morir en Ginebra. Hay mucha discusión con respecto a esa decisión, pero bueno, lo cierto es eso. Más allá de los procedimientos y todas estas cosas que lo hicieron famoso, ¿no? El cuento dentro del cuento, esta realidad que no sabemos si es verdad o mentira, un montón de cosas que él instauró, ¿no? El doble, el espejo, el laberinto, el libro que contiene todos los libros, un punto en la calle Garay, en un sótano donde aparece todo el universo concentrado. Bueno, todas esas grandes ideas que son un poco filosóficas, un poco mezcla literatura y filosofía. Bueno, le dieron toda una identidad y yo sé que mucha gente va a decir, bueno, Borges era antiperonista. Salgamos de ahí y vayamos separemos la obra de claro, en de este caso cosas. De un hombre tan fallido en su visión política, pero vayamos a toda la obra, todo lo que magnífica. El poema conjetural de Borges, que lo tenemos que poner como gesto poético, que habla sobre el asesinato de un unitario por manos de un salvaje federal, ¿no? En la concepción de Borges, es brillante. Hay un análisis que hace José Pablo Feynman sobre ese poema que es tremendo. La parte política de Borges es la más floja, porque él no tenía un pensamiento político. No. Él eran como respuestas que le daba cuando le hacían una pregunta. Él es un gran pensador sobre temas humanos. Claro, pero, exactamente. En política era cuando le preguntaban y el tipo contestaba. El tipo vivía en un frasco de mayonesa. Como vida, o sea, era un hombre muy metido en su mundo, en un universo, claro, creó un universo y vivió dentro de ese universo, pero además de eso, digamos, se codeaba con gente de mucho dinero, pero él era un trabajador, porque él trabajó como funcionario en la biblioteca, fue traductor, biógrafo, hizo antologías, digamos, no era un tipo que tenía plata, vivía. Después vamos a compartir, para cerrar esta columna, una anécdota que cuenta Piglia sobre la casa de Borges. Pero yo quería traer acá una mención, porque tenemos pocos minutos, que era la parte de el cine y Borges, ¿no? Él, durante el tiempo que pudo ver, que fueron algunos años, entre 1931 y 1944, hizo crítica de cine, sobre todo en la revista Sur, ¿no? Con Victoria Ocampo, que no era de sus preferidas, pero bueno, Victoria Ocampo le daba el espacio y él escribía sobre cine. ¿Qué le gustaba? Digamos, el cine más popular, que era el western, ¿no? Él tenía toda una idea sobre cómo ahí se daba la épica, ¿no? La épica griega, bueno, tenía todo cuando él habla de literatura también habla de escritores de aventura, ¿no? Pero claro, sí, él manejaba todo eso que podía ser lo popular y la periferia de la literatura, ¿no? Los irlandeses, pero
para él el cine también tenía que cumplir esta especie de economía de recursos, cosas que estaban en su propia literatura. Entonces le gustaba el western, le gustaba el policial negro, hacía grandes críticas sobre todo a las películas, las intelectuales, podemos decir, las películas francesas, no iba por ahí, sino por lo popular, y a partir de su obra, y me parece que acá es interesante tomarlo como este tipo que dialogaba directamente con la cultura del universal, ¿no? Bertolucci hizo una película y lo tomó de personaje, tomó su literatura, Nolan lo mismo con Memento. Bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? El nombre de la rosa quizás es lo más conocido, donde Humberto Eco lo cita. Entonces, digamos, él tenía, y además con Bioy Casares escribió un guión de una película que se llamó Invasión, que era de ciencia ficción en 1969. Sí. Tenía policiales. Claro, él iba por lo popular, lo que podemos decir lo popular, y parecía como algo que no tenía nada que ver. Con la perspectiva Borges. Con lo popular con la perspectiva Borges. Claro, ¿no? donde justamente Bioy se divertía, ¿no? Él empezaba una historia policial y después Bioy se la continuaba. Porque ahí había un contrapunto con, ¿cómo se llama el autor de Aguafuertes porteñas? Con Art. Había un contrapunto con Art. Bueno, claro, para mí justamente Art y son contemporáneos, pero Art tenía una visión, digamos, de lo material, de la falta. Boedo se llamaba, ¿no? Claro, de la falta material, y Borges Florida. Estaba en estos grandes temas que dijiste vos, Luis, ¿no? La inmortalidad, la historia. Arte era más arrabalero, más costumbrista. Los dos no son costumbristas tanto. El grupo de Florida, digamos. Justamente venían a traer la vanguardia. Claro. Había una discusión sobre tradición y vanguardia. Claro. Y bueno, Borges estaba de un lado, Art iba y venía de todos lados, porque Art no se enrolaba así tan abiertamente. Art hacía a mí Art es el escritor que más me gusta, pero sí me parece que es muy interesante cómo la literatura generó en una misma época. Y hay otro dato que me gustaría nombrar. Grandes escritores, todos, los dos lados. Los dos habían defendido mucho el lenguaje de los argentinos. Borges desde el lado de la tradición, cómo hablaban los gauchos, y él defendía mucho en momentos donde se estaba atacando y se estaba tratando de imponer el buen castellano, el buen decir. Borges decía, no, el idioma se mueve y va incorporando, por ejemplo, el habla de los gauchos. Entonces él defendía eso, y Art hizo un texto también muy parecido que se llama El lenguaje de los argentinos, y también ahí defiende a los inmigrantes, ¿no? Cómo el lenguaje se va enriqueciendo con la inmigración italiana, española. Muchísimo. Claro, bueno, sí. Podemos hacer un capítulo aparte. Art es genial. Bueno, ¿quieren hablar queremos hablar de Borges, queremos hablar de Borges. Vean El nombre de la rosa y lean Emazún. Si no leyeron nada, superen la cuestión ideológica. Y yo recomiendo la poesía de Borges también. A mí no me gusta tanto. A mí me gusta. Poema conjetural es para mí uno de los grandes. Bueno, tenemos que ponerlo como gesto poético. Como dijo Menem. Sí. Lo que más me gustó fue las la novelas. Tenemos un videito para cerrar un poquito esta idea de el Borges, que siempre está relacionado con el humor. A ver. Era un hombre muy sobrio, ¿no es cierto? Muy austero. Entonces, Vargas Llosa lo fue a visitar una vez, a mitad de los años 80, ¿no es cierto? Ustedes pueden leer esto que les voy a contar en la entrevista que le hicieron a Vargas Llosa en Paris Review, en la revista Paris Review, que creo que está traducida. Es una entrevista a Vargas Llosa donde él, entre otras cosas, cuenta lo que le pasó con Borges, y lo cuenta un poco, no diría preocupado, porque no creo que se preocupe Vargas Llosa, pero sí un poco inquieto, yo diría, ¿no? Lo fue a ver, y yo ya les dije que con Borges uno inmediatamente se sentía cómodo, y muchos amigos han metido la pata por eso, porque se sienten cómodos. Y entonces Vargas Llosa estaba hablando con él y le dijo, Borges, pero ¿cómo puede ser que usted viva en este departamento? Porque Borges efectivamente vivía en un departamento muy modesto, que algunos de nosotros conocemos, un departamento de 3 ambientes, donde había goteras. Entonces había una palangana y caía la gota. Y Borges estaba lo más tranquilo, tenía una piecita ahí, ¿no? Entonces Borges se levantó y le dijo, bueno, que le vaya muy bien, nosotros dice, los caballeros argentinos no hacemos alarde, le dijo. Entonces Vargas Llosa lo cuenta, ¿no? Y al día siguiente Borges decía, vino un peruano que debe trabajar en una inmobiliaria, porque quería que yo me...
quería que yo me mudara, dice. La mesa del mediodía está servida. La García, en AM530. Y 44 minutos, nos vamos al Mundial, pero no vamos a Estados Unidos, vamos a México, a la Ciudad de México, como se dice, como se llama ahora el ex DF, que es Ciudad de México. Está Alexis Sewix, gran compañero, colega, periodista deportivo. ¿Cómo estás, Alexis? Cintia García desde la 530 te saludamos, y Agustín Caballero y Luis Brustein. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Un abrazo grande para los tres. ¿Cómo están? Aquí, para mí estoy en el DF. Me venís a desasnar, que ahora no le tenemos que decir así, pero Ciudad de México. Yo de casualidad que no le digo Canin a Scalabrini Ortiz, así que imagínate. Claro. Scalabrini Ortiz es Canin, tenés razón. Sí. Y Cangallo no, Cangallo la dejamos de lado, le vamos a decir Perón, pero... Es verdad. Pero sí. Me hiciste reír. Sí. Bueno, qué mundial raro, ¿no? ¿Cómo lo estás viviendo? Yo viviendo un cumpleaños porque tengo la fortuna de estar trabajando con Víctor Hugo Morales, que lo admiro desde chico. ¿Dónde anda Víctor Hugo? ¿Dónde está ahora? Lo estábamos buscando, no lo encontramos. Víctor Hugo seguro que está trabajando con algo, porque cuando no está al aire en la radio, está al aire en la tele, y si no está haciendo un podcast, y también streamea, y es terrible. Terrible. Es impresionante. Pero anda por acá, seguro, quizás ahora que terminó su programa de radio, está con una pequeña pausita con Bea, debe estar almorzando, ¿no? ¿Qué hora es en México? Sí. Acá son 3 horas menos, son las 11 menos cuarto de la mañana. Claro. Yo estoy tomando unos matecitos, Víctor Hugo ya arrancó, él empieza al aire a las 6 de la mañana, así que imagínense el trajín que tiene. Pero bueno, yo estoy viviendo ese sueño por Telesur todos los días, haciendo el programa que anteriormente hacían Víctor Hugo y Diego, que sale todas las noches a las 22 de Argentina, así que... Y viviendo también un mundial distinto, ¿no? Porque no estamos en Estados Unidos y a mí me parece maravilloso porque es otro mundial, es otra sociedad, es otra cultura, es otra manera de vivir la fiesta. Bueno, Claudia Sheinbaum no vio desde la apertura del mundial, desde el estadio, entiendo, ¿no? Lo vio con la gente. Sí. Lo que hizo, es entregar en un gesto simbólico la entrada que le da FIFA, que es una entrada de protocolo a ciertas autoridades. Hicieron un concurso de conocimiento de algunos exámenes, como una especie de concurso con estudiantes, y lo ganó una chica de Veracruz. Mirá. Y esa chica de Veracruz es la que fue al estadio, y obviamente la FIFA no la dejó sentarse al lado de Infantino porque ese lugar está reservado para autoridades. Pero bueno, era el gesto simbólico, porque los valores de las entradas son realmente muy prohibitivos. Muy altos, ¿no? ¿Cuánto sale una entrada de fútbol? Mirá, el otro día nos decía un mozo, estaban como 120.000 pesos. $1 son más o menos, redondeando, serán unos 17 pesos mexicanos. Así que imagínense, un mozo el otro día nos sentamos a tomar un café con Víctor Hugo y nos decía: yo tendría que trabajar 8 meses sin tocar un centavo de mi salario para poder ir a la cancha con mi familia. Claro. O sea, es imposible, digamos, ¿no? No es un mundial pensado para el trabajador, empezando por las distancias, cuánta gente lo puede ir a recorrer, y ni hablar de si, vivís en México, aunque no estés en la ciudad, decir, me arrimo a ver un partido. No, claro, sin querer forzar la crítica, porque sabemos lo que es un mundial y lo que representa el fútbol y demás, pero de alguna manera blanquea en qué se ha convertido el fútbol, ¿no? Este mundial sobre todo. Sí, ¿no? pero este mundial blanquea en lo que hemos hablado tantas veces, ¿no? En el negocio del fútbol también, ¿no? Infantino y alrededor de todo eso. Pero vayamos al mundial propiamente dicho. ¿Cómo lo arrancó y hoy juega Argentina? ¿Cómo se vive eso? ¿Hay clima de mundial en la Ciudad de México?
Sí, hay mucho clima de mundial, hay mucho amor por los argentinos, menos en términos futbolísticos, me estoy dando cuenta. Quedaron un poco molestos con el último mundial, entonces está todo re bien con Diego, te ven con una camiseta de hoy, recién fui a hacer unas compras con una camiseta del 86 y la gente recuerda muchísimo a Maradona y es súper amable, súper cálida, es re generosa, te ayuda en todo, súper dispuesta. Pero cuando vos le preguntás, ¿quién te gustaría que sea el mejor jugador? Cristiano Ronaldo. Pero viste que hay un muchachito ahí, Messi. No, Cristiano Ronaldo. Dale, loco, copate. Recién consensué con un amigo acá comprando algo. Me habló del debut de Argentina y digo, bueno, ojalá nos vaya como a ustedes. Y me dijo, sí, si no es campeón México, dice, quiero que sea campeón Argentina. Me dijo, y ahí nos pusimos de acuerdo, bien, pero un caso aislado. Pero sí que la gente está todo el día con su camiseta, pasas por una estación de metro y está todo intervenido por el Mundial. Y en paralelo, o ni siquiera en paralelo, en el mismo plano, conviven algunas pintadas y algunas protestas, porque hay mucho clima de protesta, no necesariamente contra el Estado, porque Claudia Sheinbaum tiene un nivel de aprobación muy alto, pero sí que entiende el pueblo mexicano, y me parece con muchísima razón, que la amplificación que genera un mundial es una oportunidad para aprovechar, ¿no? Entonces, claro, entonces hay conflictos con los docentes, hay conflictos con los trabajadores de la salud. Creo, por lo que estuve escuchando y leyendo, y no me saben explicar bien la razón, el único conflicto que hasta aquí Claudia Sheinbaum no se sentó a resolver ella en la mesa es con las madres buscadoras. Es un colectivo muy importante aquí en México, que nosotros, y en la memoria de Tati, que nos tiene tan emocionados, tenemos tan presente por el paso de la dictadura en nuestro país. Aquí excede una cuestión estrictamente política, sino que tiene que ver también con víctimas del narcotráfico y demás. Sí, les conozco. Y eso no fue, me contaban eso, y repito, nadie me sabía explicar bien por qué no había sido resuelto por el gobierno. El resto, si bien, como en todos los casos, los colectivos tienen sus fragmentaciones, mayormente es una crítica a la FIFA, al Mundial, a lo que implica tener un Mundial cuando hay un montón de otras cosas para resolver. Pero la verdad es que ¿qué margen de maniobra tiene un gobierno para decir, che, todo bien, pero el Mundial acá no lo hagas, hacerlo en Canadá y Estados Unidos? Entonces ahí también hay como una cosa de tener que hacer equilibrio, y me parece que Claudia Sheinbaum, desde sus declamaciones y desde sus posturas, está mostrando que México es parte del Mundial, pero desde otro lugar. Con una gestualidad... Recibió a la selección de Irán. Claro, exacto, eso te iba a decir, con una gestualidad diferente. Que ayer empató Irán. Agustín Caballero que no sé si lo conoces, pero es una gran promesa del periodismo deportivo, porque tiene 21 años, por eso le mandamos un abrazo grande. Lo conozco a Luis mucho, pero recién les preguntaba a los compañeros de producción quiénes estaban para saludarlos. Un abrazo grande. Bueno, Alexis, yo te quería preguntar, porque aquí en Argentina se es muy estricto con la crítica respecto a la guerra, sobre todo que rodea el Mundial, y creo que todos tienen una posición muy marcada, y mucho de la ausencia de clima mundialista acá responde a eso. Ahora, en México, ¿qué se opina de la guerra? ¿Afecta? ¿Se tiene en cuenta? ¿No se tiene en cuenta? Sí, me parece que son cosas que están tan presentes en lo cotidiano que el que más se mete es el que está un poco más politizado o involucrado con las cuestiones internacionales. Están como más enfocados en sus conflictos locales, ¿no? En estas cuestiones que le chocan del gringo, que le molestan de la FIFA, esta imposición de que se habla en inglés, todo eso genera mucho recelo y mucha bronca. Ayer nosotros en el programa tuvimos una invitada que es una académica y experta en cuestiones de Medio Oriente, y ahí sí, por supuesto, había un gran conocimiento y una mirada respecto de el Mundial durante la guerra. Lo que no deja de ser, iba a decir sorprendente, pero ya no sorprende nada de esta FIFA, es que la postura que tomó la FIFA, la UEFA, el Comité Olímpico y demás con Rusia en 3 minutos cuando empezó el conflicto con Ucrania, es muy distinto a la postura que toma con un país que es anfitrión. No es que Estados Unidos participa, Estados Unidos es el principal anfitrión de esta Copa del Mundo, va a tener la enorme mayoría de los 104 partidos, y sin embargo ahí no pasa nada, y lejos de que no pase nada, FIFA lo premia
el premio de la paz, ¿no? Es que es un delirio, es todo surrealista. Vos haces un cuento con eso y te dicen, che, loco, pará. Sí, claro. Te fuiste a la mierda, porque no puede ser. No te lo acepta Netflix, porque bueno, no te lo toman. No te lo toman. Claro. No te lo toman. Bueno, y con las perspectivas de ¿dónde juega Argentina? Argentina juega 2 partidos en Dallas y uno en Kansas. No vi qué podría ocurrir, pero por una cuestión de cábala no me fijé qué pasaría si Argentina sale tercero del grupo, pero entiendo que no llegaría nunca. No, me vuelvo loco. Ayer me decía uno de los compañeros de la generación de contenido, me dice, me parece que me voy a afeitar. Le digo, vos no te afeitás hasta que termina el Mundial. Y todavía no había empezado a jugar Argentina, así que imagínense. Pero no va a pisar suelo mexicano Argentina, pero sí que la ilusión es que hoy sea el primero de, ojalá, 8 partidos en total. Si gana, tenés que salir cada previa de partido de Argentina, tenés que salir con nosotros, entonces. Es la cábala. Olvidate, pero por supuesto, así será. ¿Ya fuiste a Coyoacán? ¿Ya conociste Coyoacán, la zona de la casa de Frida Kahlo? Nosotros estamos alojados aquí en Coyoacán, hasta ahora la dinámica del trabajo no nos permitió hacernos esas escapadas. Sé que hay mucho laburo, lo sé que hay muchísimo pero Víctor Hugo está con una energía tremenda también y está re propositivo y Telesur tiene todo un equipo de laburo muy, muy grosso, y entonces el domingo, por ejemplo, nos fuimos a caminar al Zócalo. Yo no conozco la Ciudad de México, pasé solo una vez por laburo, pero estuve de pasada y de vuelta para irme, y estuvimos caminando ahí por toda esa zona histórica. Divino el Zócalo, divino, que se hunde, se hunde. Sí, y ahora lo tenés. Andá a comer un sax con Víctor Hugo y decirle que sos amigo mío. Se lo voy a decir, sí, me prometió aparte de seguir sacándome a pasear con Bea, así que yo encantado, imagínate, vos vas escuchando el tipo que nos contó el Mundial 86, lo tenés al lado contándote esos lugares. Impresionante. Es una locura. Alexis. Y ayer fuimos a Teotihuacán, que es una locura. Impresionante. Que sí es un viaje más largo, pero wow, viste, si sacar la historia que hay acá es una locura. Y tenemos pendiente una visita a la casa de Frida Kahlo. Aquí cerquita donde estoy yo hay como una estatua, ellos le llaman una glorieta, que es una rotonda, que está Frida Kahlo, está muy cerca también del Estadio Azteca, y fue uno de los puntos de reunión de manifestaciones el otro día a propósito del primer partido que México jugó acá en el Azteca. Alexis, completísimo, mándales un beso enorme, un abrazo al nene y a Bea. Un beso grande, decirle que los estoy buscando para que salgan con la 530 en algún momentito que pueda. Así que, pero gracias por Se los voy a recordar. Mandarle un abrazo a los dos también, de parte mía. Los queremos mucho, los queremos mucho. Me imagino la energía de Víctor Hugo, que te lleva, te trae. Me imagino, es como si estuviera con vos ahí. Bueno, te mando un beso grande. Aparte te dice, es a las 8 y vos llegás a las 7:59 y el tipo ya estaba ahí. Esperándote. Viste, decís, pucha, viste, o por ahí hace calor y dice, voy a bajar con un short, una zapatilla, y decís, no, porque este va a estar de traje. Yo no puedo ir en short y remera con Víctor Hugo, ¿viste? Víctor Hugo. No, es un genio. Extraordinario. Mandales un beso grande. Alexis, gracias por este rato. Te esperamos, la próxima somos cábala. Somos cábala. Por supuesto. Ojalá, si llegamos a perder hoy, no me ven más, Te perdemos. No, por favor. No, bueno, vamos a seguir bien. Gracias de verdad, gracias por este rato. Alexis Sewix desde la Ciudad de México, el barrio de Coyoacán, que es tan hermoso. Trece y 58, bueno, volvimos con toda nuestra intensidad. ¿Qué tenemos que agradecer, Agustín? Y principalmente Alfajores La Dominga, porque llegó el final y por consiguiente el momento dulce del programa también para despedirnos bien, presentado por los alfajores peronistas de La Dominga, que pueden conseguir en su Instagram
@la_dominga73, que los alfajores de la Dominga traen imágenes impresas en homenaje a figuras populares. Ahí Sin está mostrando a Cristina en el balcón, ¿sí? No, impresionante este alfajor, lo bien logrado que está la imagen de Cristina en el balcón. Me dicen, hago un paréntesis, Sí. que muy fuerte el cortejo fúnebre de Tati pasando por el balcón de Cristina. Es una cosa muy, muy impresionante. Es una postal histórica, ¿no? Es una postal histórica de este tiempo. Sí. Sí, les recomiendo profundamente esos alfajores. Sí, le mandamos un beso gigante a Noelia de la Dominga, que además son ganadores del mejor dulce de leche para alfajor. Es increíble. Así que eso es una garantía de lo que están probando. Y yo lo puedo decir también por mis papilas gustativas, ¿no? Claro. Podía inferir que era de los mejores. Que era de lo mejor. Y luego un alfajor, sí o sí, con un café. Desde ya, Café Bantú, que hace que tu mañana sea perfecta. El aroma y sabor único de Café Bantú, el café de la radio. Disfrútalo en cualquier momento y lugar con nuestras máquinas expendedoras de última generación. En Instagram nos encontrás como @Café Bantú. Otro más recomendable. ¿Sí? Alfajor de la Dominga y Café Bantú. 13:59 nos estamos yendo. ¿Algo más, Luis? ¿Algo te quedó en el tintero? Fue un cumpleaños de uno de mis nietos y lo hice con sí, varios ¿eligieron alfajores. al final? ¿Con la fotografía de tu nieto? No, él no quiso porque le daba vergüenza y claro. hizo un dibujito y se lo hicieron con el dibujo. Me encanta, me gusta, qué buena idea. Bueno, nos estamos yendo. Sí, ya tenemos todo, hemos cumplido con todo. Gracias a los oyentes y oyentas que la oyentada que nos está mandando un montón de mensajes. Vamos a leer algunos mañana. Hay un reclamo que no leemos el mensaje de oyentes. Bueno, hacemos lo que podemos. Tenemos alguno. Y de hecho, Luis, rápidamente digo, mucha gente opinó acerca de tu operación enrevesada y uno puso, Néstor Ponce puso que eso es sadismo. Así fue sadismo. Y sí, claro. Y sí. Bueno, nos vamos, nos fuimos. Ya viene Carlos Polimeni con todo el equipo en la tarde con Polimeni. Para nosotros, como cada día, será hasta la vuelta.